Cuaderno de muerte. Modo de empleo. La persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá. El cuaderno no tendrá efecto a menos que quien escriba piense en la cara de la persona al escribir su nombre. Así no afectará a otras personas con el mismo nombre y apellido. Este cuaderno pasará a ser propiedad del mundo humano una vez toca el suelo del mismo. El humano que utilice este cuaderno no podrá ir ni al cielo ni al infierno. Tras su muerte, el lugar al que se dirigirá será la nada. Bienvenidos al Descampado. Hoy os traemos un especial sobre una serie, un manga que acabó derivando en un anime llamado Death Note. Seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis la serie. Para realizar este viaje, para realizar este acercamiento a esta serie que a mí particularmente me gustó bastante, tenemos a un invitado que ya colaboró con nosotros en un programa anterior, un programa dedicado a One Piece, que os recomendamos fervorosamente a todos los que estáis escuchando esto. Y su nombre es Álvaro Pérez, y pido un fuerte aplauso para él. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas, gente del Descampado, Andradio, sí, Sergio. Hola, ¿qué tal? Y derivados, demás colaboracionistas. a mí nunca me damos a nadie. Anselmo, por favor. Y nada, es un placer volver a estar aquí con vosotros. Hoy, como he dicho en la presentación, traemos una serie un poco especial. La serie es Death Note. Death Note. Death Note. algo así sería. Meter más en el rollo japonés. Y lo primero de todo es ¿de qué va Death Note? Vamos a centrarnos en primer lugar en saber cuál es la esencia de Death Note, porque Death Note significa algo así como cuaderno de muerte. Esa sería la traducción a nuestra lengua. ¿Y qué es eso de cuaderno de muerte? Queda así, suena fatal. Es un cuaderno que todo nombre de aquella persona que sea escrita en él muere. Irremediablemente, muere. Qué buen rollo. Puede morir de una forma, puede morir de otra, pero el fin es el mismo, muere. Venga, vamos a por ello. Bueno, estamos hablando de un shonen como One Piece, que también es un shonen, pero es un shonen un poco especial, porque es oscurillo, ¿eh? O sea, es un poco más rollero, ¿eh? Independientemente de que puede ser el mismo género, que en este caso es el shonen, el público está comprendido en las mismas edades, pero no tienen por qué ser las mismas inquietudes. Sin ir más lejos, el shonen de One Piece tiene una temática totalmente diferente a lo de Death Note. Fue publicado al igual que One Piece en Shonen Jump, por cierto. O sea, sí, así es. Para que se vea en la revista la cantidad de elementos diferentes que puede contener, y justamente como ha dicho Álvaro, cómo atacan a diferentes sectores sociales, a diferentes edades. Es algo muy curioso de Shonen Jump. Y fue publicada en 12 volúmenes después, que no está mal. Para una serie de este tipo está bien. 3 años de Death Note, la edición en Japón. No sé si lo has dicho tú, pero del 2003 al 2006. Y luego llegó el anime. Y para acabar esta ficha técnica, pues el guionista es Tsugumi Ohba y el dibujante Takeshi Obata. Has empezado a decirlo tú antes, pero la premisa de Death Note es un cuaderno en el que escribes el nombre de la gente y esa gente muere. El cuaderno, por supuesto, tiene una serie de reglas que tienen que ser cumplidas para que esto suceda, porque si no, eso se convierte aquí en el festival de la risa. Sí, el cuaderno tiene una serie de normas que, sin ir más lejos, tiene unas instrucciones, y si no las llevas a cabo, pues no funciona, y una vez que las llevas a cabo, pues tiene ciertas reglas que debes cumplir para que funcione correctamente. Y ese cuaderno va a parar a manos de un chaval. Ahí es donde empezaría nuestra historia, donde empezaría la historia de la serie, y es como un cuaderno, o como esta herramienta, este artefacto que tiene estos poderes, termina en las manos de un chaval. Es muy curioso
porque está escrito en Japón y de hecho obviamente el manga es japonés y la historia es japonesa y incluso los personajes son japoneses. Sin embargo, el cuaderno y todas las reglas que contiene este cuaderno están escritas en inglés, porque el cuaderno o la procedencia del cuaderno sabe que el inglés es el idioma universal de este planeta. Así que cuando el cuaderno se cae, llega en inglés en su totalidad, porque piensa que es más fácil que así pueda ser comprendido. Y el protagonista de la historia pues sabe inglés, el señor Light Yagami. Light Yagami, eso es. Es un chaval, que es un chico adolescente, que está terminando el bachillerato, está terminando el instituto y prepara para entrar a la universidad. Es un chico modelo, el yerno que toda madre quería para su hija. O hijo, sí. O hijo, sí. Que estamos en el siglo XXI, seamos tolerantes. El típico dibujo de chaval atractivo que gusta mucho, que roza ya el sollo, o sea, es así, sí. El típico tío atractivo, chaval. El que te tiene que caer mal porque hasta su mierda huele bien. Exactamente. Pues ese es Light Yagami. Ese es Light Yagami. es una buena descripción, sí. Y entonces, este chaval además es peculiar, porque no solo es perfecto, es guapete, majo, educado y demás, sino que además es muy inteligente. Es el top de su clase en temas de estudio y demás. Viene de una buena familia, de una familia media alta. Y entra en juego los conceptos morales que tiene este chico al encontrarse con una herramienta como es el cuaderno de muerte, con las premisas que hemos introducido antes. En este caso, Light Yagami encuentra el cuaderno, lee las instrucciones, porque aquí llega una parte muy curiosa, se dedica a ver todas las normas que tiene y todo lo que cumple. Y decide poner en práctica si el cuaderno funciona o no. Ve por la televisión que hay un secuestrador, ve la cara del secuestrador y su nombre, escribe ese nombre en el cuaderno, sí. Y este muere de un ataque al corazón. Pero claro, igual esto es una coincidencia. Así que un día caminando por la calle, reflexionando sobre el cuaderno de la muerte, se encuentra con un motorista que está acosando a una chica. Eso es. De nuevo, el motorista dice su nombre a la chica y Light le da por escribir el nombre y el tipo de muerte que va a sufrir. Y ocurre. Y en ese momento nace Kira. Y es importante el matiz, ¿vale? Que para el tema de la serie tienes que acelerar el proceso por el hecho de no acabar metiendo mucha paja. Y el hecho de que él llegue a este chico es muy importante, porque Kira es alguien muy especial. Kira es alguien muy especial porque no llega una persona, no una persona cualquiera, llega una persona que tiene ciertos intereses, que tiene ciertos valores morales, que tiene ciertos estudios. Bueno, de hecho se le pone como un ejemplo en todos sus estudios, toda su carrera, y eso acelera el proceso, porque llegamos a los problemas morales que plantea. Sí, porque el personaje de Light Yagami ya previamente, antes de encontrar el cuaderno, ya se le ve un personaje que se siente como una élite por encima del resto, y lo que hace el cuaderno básicamente es acrecentar esa sensación. Sí. Y Light Yagami empieza a dar un poco de miedo con frases como, por ejemplo, todos me empiezan a parecer basura cuya muerte podría contribuir al bien común. Y esa visión de la sociedad es peligrosa, sobre todo cuando tienes una herramienta como el Death Note. Sí. Y toma la decisión, pues, de empezar a limpiar el mundo de maleantes, malhechores, ladrones, corruptos, etcétera. Claro, el problema es eso. El problema es ese, Sergio, es la textura en la que te pone, porque por un lado, tú, por la educación que hayas tenido, rechazas cierto tipo de influencias o cierto tipo de momentos, y en este caso, al principio, como bien dices, la primera impresión es el rechazo, porque piensa que es algo que se le puede ir de las manos. Sin embargo, una vez que observa que es posible, que tiene ese poder y que realmente su acción no ha sido mala, porque sí, ese es el kit de la cuestión, que él piensa que lo que va a hacer a partir de ese momento es bueno. Claro, es que no... Una eugenesia, va a hacer una eugenesia de maleantes, por decirlo así. Eso es, no lo está haciendo para ser el dios del mundo, lo está haciendo para que el mundo sea un lugar mejor, porque todas las personas que están pervertidas o corruptas no estén en él. Que luego evoluciona de otra forma y puede derivar de otra forma, bueno, eso lo hablaremos más adelante. Sí, pero el inicio es ese. El inicio es ese. La intención inicial es esa, precisamente. Es intentar hacer su propia justicia. E igual ahí está el error también. Ahí está el error, porque quizá para que exista el concepto de justicia tiene que haber justicias diferentes o conceptos diferentes de justicia. Cada uno tendría la suya y, por lo tanto, lo que para mí algo puede estar mal, para otro puede que no, y para otro puede que mitad y mitad. Todo depende del punto de vista, y en este caso comienza la historia. Light Yagami y Kira son la misma persona. El cambio es el concepto de cómo cambias al estudiante modelo, guapo, simpático y educado
por una persona que realmente, independientemente de que las personas que mate o no sean delincuentes o no, es una persona que está asesinando a otras, es un asesino. Otra cosa es que sea el asesino que está visto con buenos ojos, o sea, el concepto que ya tendríamos hoy en día en nuestro mundo, que sea un libertador o que sea un terrorista. Todo depende del punto de vista. Para uno será una cosa, para otro será otra. Kira está llevando a cabo eso, ha llevado a cabo el primer ejemplo, la primera demostración para comprobar la veracidad del cuaderno y decide ponerlo en práctica y lleva a cabo nuevos actos donde castiga a la persona que está haciendo el mal. Pero luego entra en juego otro personaje, que es L. L, de un personaje que no se sabe su nombre real en ningún momento de la trama y que no se sabe de dónde ha aparecido, ni siquiera se sabe muy bien a qué se dedica. Es un personaje que entra en juego para poner punto y final a Kira, porque piensa que se está yendo de las manos y que él no es nadie realmente para controlar el destino de una persona independientemente de cuáles sean los actos de esa persona. Y comienza ahí una batalla que es, yo creo que lo más interesante del manga, al menos bajo mi punto de vista, que es la batalla intelectual que empiezan a hacer entre ambos. El juego del gato y el ratón constante. Eso es. Las trampas que le pone L para capturar a Kira, para saber quién está haciendo eso. Porque claro, al principio todo se sumerge en un estado de irrealidad. Porque claro, todos los presos están muriendo de ataques al corazón. Entonces, al principio la sociedad lo ve como... igual es una coincidencia o está pasando algo raro, pero... entra aquí un poco la figura también del demiurgo, de Dios. La gente empieza a ver a Kira como una especie de salvador que tiene el poder. Eso es. O sea, como si fuera un poder metafísico, un poder, un superpoder. Empieza a ver cómo está haciendo una limpieza, una eugenesia entre los sectores sociales, pues delincuentes, violadores, atracadores, etcétera. Y la gente siempre provoca una escisión, como ha dicho Álvaro, provoca una escisión de gente que está a favor y gente que está en contra. Pero la mayoría social, yo creo, al menos lo que intenta decir el manga es que está a favor, porque está diciendo, está haciendo algo bueno. Pero justamente como ha dicho Álvaro, el concepto de justicia aparece aquí. Y su mayor defensor es L, que siempre me ha llamado mucho la atención que es L y el nombre de Kira es Light Yagami, ¿sabes? Es como... me resulta curioso que se llamen, entre comillas, igual, ¿sabes? Al menos sí. Que la inicial sea la misma. De hecho es casi como algo metafórico, el hecho de que Light y L es como que L está tirando de Kira para volver a ser lo que él ha dejado de ser, que es una persona con conciencia social. Siempre se ha hablado en el tema de las historias la importancia que tienen los antagonistas a lo largo de una buena historia. Quiero decir, pensamos en un videojuego y pensamos en el Final Fantasy VII, por ejemplo, una referencia en su momento. Tú piensas que Cloud es un personaje espectacular, pero sabes que Cloud es un personaje espectacular porque se enfrenta a alguien que es igual de espectacular o más que él, que en este caso es Sephiroth. Independientemente de los poderes que pueda tener uno u otro o las capacidades que pueda tener uno u otro, llega el concepto del carisma, y el carisma es fundamental. Aquí además se da algo que en mi opinión es muy particular, que es que llega un momento que incluso dependiendo de tu propia moral, dependiendo de tu propia educación, tú tienes dudas de quién es el protagonista y de quién es el antagonista. Es como que los papeles van saltando, porque obviamente Kira, que es el poseedor del cuaderno de muerte del Death Note, tiene una persona que le va a plantar cara porque piensa que las cosas no deben ser así. Y comienza una batalla entre los dos, en la que aparecen otros personajes, como por ejemplo el padre de Light Yagami, que para sorpresa de todos trabaja de... comisario. Toma ya. El comisario Yagami. Que podría haber sido juez ya para acabar de rematar todo, pero no, es solo comisario. Solo comisario. Bueno, pues el comisario Yagami, padre de Kira, se ve envuelto en todo esto cuando todos los asesinos, violadores, pederastas, ladrones empiezan a morir. Y resulta que comienza toda la trama. Tú desde el principio obviamente sabes quién es el asesino, e incluso muchas veces sabiendo que es el asesino y sabiendo que su padre y él van detrás de él, no quieres que le encuentre, no quieres que le cojan porque... Eso es bueno, eso es muy bueno. Esa vuelta de tuerca a veces que se da en las historias es muy interesante, porque en este caso estamos viendo a Kira, que está siendo perseguido por toda la policía, está siendo perseguido por L, que es una especie como de vamos a llamarlo un agente libre. Sí. Es un agente, un freelance de la justicia. Exactamente, es un chaval como Light Yagami que es adicto al azúcar y que no sale a la calle. Y todos están detrás de él. Yo por lo menos en algunos momentos sí me daban ganas de que le cogieran, porque ya estaba dando un poco de grima.
Pero por lo general es un personaje, el de Light Yagami, que a pesar de no caer del todo bien, al menos a mí, es un personaje que a veces me da un poquillo de grima, igual es por la perfección esa que le envuelve, o porque simplemente acabas viendo que es un poco hijo de puta. También puede ser. Pero sí es interesante, como dice Álvaro, que a veces digas, no quiero que le cojan. También yo creo que porque en cierto modo eso mantiene el juego entre ambos, y es lo que hace interesante a la serie. Ese juego entre ambos, lo que decíamos del perro y el gato. Que es continuo, ¿eh? Es continuo, es todo. Es continuo, es capítulo a capítulo, e incluso dentro del propio capítulo te encuentras 2 o 3 veces una trama en donde uno va poniendo trabas para que el otro no lo encuentre. Y dentro de que la historia tiene un concepto final que es quien gana, bueno, al principio era poner la justicia de Kira, luego es quien gana, Kira o L. Pero luego cada capítulo está dividido en mini subtramas que hacen que la trama final sea posible o no, con esas subtramas. Que por cierto no hemos dicho lo que significa Kira. Brillante. Kira en la etimología japonesa significa brillante. Que el personaje de L curiosamente representa todo lo contrario. Es muy asocial y no es popular, es el discreto, es el que pasa desapercibido. Pero sin embargo también es muy curioso porque luego también con el tema de las personalidades, quizá por sus adjetivos sí puedan mantener la personalidad del tío que se viste mejor, de que es más estirado, del otro que parece una especie de Asperger, pero ahí está el hombre. Y con el tema del comportamiento respecto al Death Note, Light es un personaje que, como su nombre indica, es muy brillante. El tema del diseño, el tema de sus comentarios, el tema de la caracterización. Y él es un personaje muy oscuro. Él es un personaje con ojeras, es un personaje que tiene un diseño muy, muy particular. Él es un personaje muy, muy peculiar. Y algo muy interesante es que al principio pues Kira tiene esa misión que es la de limpiar el mundo, pero a medida que los tentáculos de la justicia le van atrapando, tiene que ir eliminándolos, porque no quiere perder ese estatus que ha ganado. Y es cuando empiezas a ver que empieza a matar a gente inocente. Yo creo que ahí se produce el cambio de chip y empiezas a ver a Kira como algo que no es tan agradable como al principio pensabas. O por lo menos no es el salvador que la sociedad piensa que es. Es que ahí llega el problema, Sergio, porque realmente yo creo que nadie puede negar la función de Kira o la función de lo que Light Yagami quería hacer antes de convertirse en Kira. El problema es que no está imponiendo la justicia, está imponiendo su justicia, y matar a personas inocentes solo por el hecho de que no te dejen seguir realizando tu justicia, obviamente toda la credibilidad que puede tener Kira se va en ese momento. Sería muy interesante que nos contaras cómo L es capaz de filtrar la zona en la que se encuentra Light Yagami, porque yo creo que es un ejemplo de esa batalla intelectual que tienen entre ambos. Bueno, pues el momento es genial y hay que darle a Sugumi Oba todas las felicitaciones posibles porque es una idea súper chula. La esencia de pensar esa posibilidad para ver cómo rastreas a esa persona es espectacular. L, sin saber cómo, porque es que él lo dice claramente, no sabe cómo, piensa que está matando a través de los ojos o de la mirada o del pensamiento. Y plantea el siguiente dilema, que es exponerse él públicamente, que se vea su rostro con su nombre, porque también tenía dudas de cómo lo hacía, así que facilita todo tipo de información y abre el noticiario. En este noticiario se presenta públicamente y dice que lo que está haciendo Kira no se puede tolerar, que está matando a personas inocentes y que se va a acabar, que él le va a detener. Kira coge el Death Note y apunta el nombre de L viendo el rostro de la persona que está hablando por televisión, y mata a una persona inocente. Y aquí llega donde Kira hace trampas, donde el concepto de Kira, en mi opinión, se perturba, porque tú no puedes ser una persona que quiere justicia pero matas a una persona que no ha hecho nada, que lo único que ha dicho que era que iba a detenerte. Ahí llega el gran problema. Entonces L desenmascara a Kira, le dice que es un asesino, que no es un justiciero, sino que es un asesino y que va a ir a por él. Y todo era una trampa, porque resulta que L había puesto a un preso condenado a muerte a hacer pasarse por él para que viese todo el mundo que Kira es un asesino. Y además lo que hace con eso es señalar el punto, o la zona al menos, en la que se encuentra Kira, porque esas imágenes se estaban difundiendo en ese momento en la región de Kanto. Y dice L, ahí se encuentra Kira. Y claro, si partimos de la base de que Kira estaba matando reos, ¿cuál es la forma más fácil de tener acceso a esa información? Pues siendo policía, o al menos estar vinculado con la policía. Y todo se vuelve tan extraño que acaban poniéndole hasta cámaras y micrófonos en la habitación a Light Yagami, porque se convierte en uno de los sospechosos principales. Eso es. Él le dice claramente
que es que Kira, que Light Yagami es Kira, que Light Yagami es el asesino. Pero que no puede probarlo. Pero que no puede probarlo. Exactamente. ¿Y qué ser humano podría aguantar teniendo toda su casa llena de cámaras? Pues alguien que tiene un amigo un poco especial. Un amigo que no es de este mundo. Un Shinigami. Al que le gustan mucho las manzanas, por cierto. Bueno, ¿qué es un Shinigami? ¿Qué es un Shinigami? Un Shinigami es la representación física de los dioses de la muerte en Japón. Muchas veces lo puedes entender de dos formas. El Shinigami es o el dios corpóreo que te lleva al más allá, o sea, o a la finalidad de tu vida o de tu existencia, o incluso a veces está entendido los Shinigamis como aquellos malos sentimientos que te incitan al suicidio. Esa mala sensación corporal, esa mala sensación mental, siempre se dice que viene hecha por un Shinigami. En este caso, en el caso de Death Note, el Shinigami es algo corpóreo, algo material, algo con rostro y que realmente eso difiere un poco de su función. Al fin y al cabo deja de ser un dios de la muerte, pero el Shinigami en cuestión que acompaña a Kira es de una personalidad como muy desenfadada, como muy desinteresada, como si para él todo fuese un juego. Y comienzan las dudas porque no sabemos si Ryuk, que es el nombre del Shinigami, ha entregado accidentalmente el Death Note a Light Yagami o directamente lo ha buscado previamente y ha dicho: este es el tío con el que voy a pasar una tarde estupenda. Que por cierto, cada Shinigami tiene un Death Note. Eso es. Y cada persona que encuentre un Death Note podrá ver a ese Shinigami. Es como si estuviesen en un vínculo, estableciesen un vínculo. Que además lo ve desde el principio, claro. Y para acabar de liar más las cosas, aparecen más cuadernos. Aparecen más cuadernos porque el Ryuk no es el único Shinigami que hay en el mundo. Claro. Y los Shinigami son tíos muy divertidos y les da por tirar cuadernos en el planeta Tierra para que la gente los encuentre, porque se divierten mucho viendo cómo el ser humano pues se acaba trastornando con el poder que tiene gracias al cuaderno. Por cierto, fíjate, a mí es una cosa que nunca me ha gustado mucho, el tema de que haya tanto cuaderno en Death Note. El problema muchas veces con estas obras es que cuando son exitosas, como dijimos ya en el episodio de One Piece, en Shonen Jump, por ejemplo, hacen una encuesta al final, ¿sí?, en el que la gente valora cuáles son sus series favoritas. El problema muchas veces con las series, sobre todo con las japonesas, que suelen ser series con principio y final, menos Golgo 13, que lleva ya 40 años. Pero bueno, son obras que por lo general tienen un principio y un final, ¿vale? Luego ya puede haber cosas como Dragon Ball Z, etcétera, etcétera, pero digamos que la historia está más o menos escrita de principio a final. Y el problema que tienen obras como puede ser, por ejemplo, o yo lo entiendo así, Death Note, es que se alarga innecesariamente. Entonces, OVA para eso a veces se ceba un poquito, que es la tendencia a alargar las historias y introduciendo conceptos nuevos que están un poco metidos a capón. Yo no sé si la idea primigenia del autor, del guionista, era que hubiese tanto Death Note, pero bajo mi punto de vista, yo ya no solo por la presencia de otro propietario del Death Note que goza de protagonismo dentro de la obra, que es Misa, que es una tía que está enamorada del protagonista de Light Yagami, sí, sino el hecho de que haya muchos cuadernos creo que al final acaba entorpeciendo la serie y le acaba quitando la magia al enfrentamiento entre L y Light Yagami y Kira. Hay 37 episodios cuando quizás es una serie para 20 episodios. El problema es que te pasa un poco cuando el mundo en el que vivimos, esto no deja de mover muchísimo dinero por temas de derechos, por temas de merchant, por todo lo que sea. Sí. Y si el editor o el que te paga, o el productor en este caso, te dice que tiene que haber esto, pues te toca hacer esto. Por ejemplo, el caso más sonado es Juego de Tronos, cuando dijo Martin que iba a hacer 3 libros y íbamos camino de 7 u 8. Ya. Pues aquí pasa lo mismo. Yo estoy convencido de que la historia da para la mitad de capítulos y al final se doblaron. Y entonces tú tienes una idea preparada, desarrollas esa idea, plasmas esa idea en el manga, en el anime o lo que sea, y te sacan de eso. Sí que es cierto que el hecho de que haya más Death Note en este caso, lo que puede entenderse muchas veces es que mete paja. Pueden pasar dos cosas. En Death Note concretamente, yo creo que sí que es cierto que hay paja, pero también es cierto que hay paja entre comillas, porque creo que la resolución que puede llevar a cabo a mitad de serie o a mitad de edición no es la que él quiere.
Entonces busca algo para resolver como lo que él cree que es justo. Queda la sensación de que él tenía pensado una historia de principio a final, una serie de números que es más o menos por la mitad, que sería yo creo que el tomo 6, vamos a decir. Sí, podría ser. Y pues yo creo que se rompe un poco, la calidad de la serie se viene un poco abajo, no porque sea mala, porque estamos hablando de un guionista que sabe escribir y sabe hacer historias que son interesantes y que son complejas, pero sí se viene un poco abajo y parece que es queda un poco artificial, ¿vale? Hay una resolución ahí de la trama inicial, por decirlo así, y queda un poco artificial. Pero bueno, he comentado un poco la presencia por encima de Misa. No sé si quieres tú añadir algo o quieres hablar de algún personaje más. Es importante hablar de Misa. Misa que quiere ayudar a Light Yagami porque está enamorado de él y quiere acercarse a él. Y una vez que sabemos que Misa se quiere acercar a él y no se acerca de cualquier forma, se acerca también a través de un Death Note. Por lo tanto sabemos que Misa tiene otro compañero Shinigami. Y realmente estos son los personajes que llevan a cabo toda la trama hasta mitad de serie, donde hay un punto de inflexión muy importante. Tenemos a Light Yagami, Kira después, que queremos, una vez más decimos, diferenciar a ambos personajes. Tenemos a L, tenemos al comisario Lagami, padre de Light, de Kira, a Ryu, compañero de Light, a Misa y a Rem, que no hemos dicho el nombre de su Shinigami. Así que con estos 6 personajes desarrollamos toda la sinopsis. Y vamos a poner la primera canción del programa. Pertenece a la banda sonora de Death Note, compuesta por Hideki Taniguchi y Yoshihira Hirano, y se llama la canción de Misa, Misa no Uta. Es una canción así orquestada, muy bonita. Si volvéis a escuchar la canción, vais a ver que va haciendo la música 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ese es el formato típico del vals, se cuenta así. Como no quiero que os durmáis, y como la canción ha sido muy cortica, voy a poner otra canción, esta vez un poco más animada, que se llama Domine Kira, y vais a ver que no tiene nada que ver.
Este tipo de temas me recuerda mucho a la banda sonora de The Omen, de La Profecía, de Jerry Goldsmith. Esa mezcla entre orquesta y coros, cuando quieres dar mal rollo, da muy mal rollo. Hasta ahora hemos hablado mucho del guionista que es Tsugumi Ohba, pero el dibujante Takeshi Obata también destaca bastante. Un tío que empezó como ayudante ya desde jovencito del mangaka Makoto Niwano, y que además ganó un premio con la obra Hikaru no Go, que va de... que ya tiene delito ganar un premio con eso, porque el Go es un juego chino, que es como, sería una especie de damas o de ajedrez, para entendernos, y ganó un premio con eso. Bueno, Takeshi Obata es un gran dibujante, tiene una técnica envidiable y es un gran narrador también. Álvaro antes me ponía el foco sobre eso, sobre que él ve algo de influencia europea, pues yo creo que inevitable también, porque muchos de estos autores también han mamado del cómic europeo. Siempre lo he dicho, el dibujo japonés me ha parecido como muy desenfadado, como muy... desestilizar a veces los cuerpos con el tema de movimientos, de acciones y demás, y creo que esta obra en concreto la hace mucho más seria. La hace mucho más seria porque, como hemos dicho al principio también de la comparación de Shonen, de lo que puede ser el Shonen de One Piece o el Shonen de Death Note, la hace más seria porque también es más serio el contexto. No es el contexto de ser el rey de los piratas, pero es el contexto de... La muerte está más en las páginas, si lo quieres llamar así. Además que es curioso porque tanto Ohba como Obata suelen trabajar juntos bastante, han trabajado ya en varias obras. Y si por algo destacan sus obras es por la cantidad de texto que tienen, que es anormal para ser un manga, al menos para ser un shonen. Tienen mucho texto, ¿eh? Y eso, tiene mucho texto, y eso también le da mucho mérito a Obata, porque por ejemplo el tema del texto al fin y al cabo lo puedes tener siempre que tengas un tipo de historia. Pero para hacer en el tema del dibujo, para hacer el metraje y la estructura de viñetas y demás es muy complicado. Sí. Que por cierto, de Takeshi Obata, el dibujante, hay fotografías, pero de Tsugumi Ohba no hay fotografías. O sea, no se sabe quién es Tsugumi Ohba. Esto puede sonar un poco extraño, pero es un guionista que no se le conoce físicamente. De hecho, se piensa que es una especie de seudónimo de Hiroshi Gamou, que fue en su día guionista de Shonen Jump, con la obra Totemo Lucky Man. Me gusta poner el tono ese japonés de Totemo Lucky Man, ¿sabes? He visto. ¡Tanto! Por ejemplo, a Takeshi Obata se le invitó hace relativamente poco, no sé si fue al Festival de Barcelona, al Festival del Manga de Barcelona, y estuvo allí. Es un tío alto para ser japonés, mide 1,85, pero a Tsugumi Ohba nadie lo ha visto, por decirlo así. No se sabe quién es, se sospecha quién puede ser, pero no... Más que nada porque, esto lo digo, la mención a lo de Totemo Lucky Man es porque hay ciertas similitudes o va soltando cosas parecidas en Bakuman, que cuenta la historia de dos chavales que se quieren hacer mangakas y cuenta la progresión desde que están en el colegio hasta que pues empiezan ya a publicar precisamente también en Shonen Jump, que es donde se publicó Death Note. Y hay ciertas similitudes entre esta obra que he dicho de Hiroshi Gamou y Bakuman, y por eso la gente deduce o piensa que puede ser este tío Tsugumi Ohba, pero no hay fotografías de él. Es algo así, ese toque misterioso, etcétera, que en cierto modo se asemeja también a L, al personaje de L. Un tío así un poco asocial, que no da la cara, nadie sabe cómo es L, ¿sabes? Bueno, Sergio, yo lo asemejo más a que está clarísimo.
Sugumi Oba es un Shinigami. No tengo ninguna duda. Y come manzanas como Ryuk. También, no tengo ninguna duda de que eso también es un fetichismo suyo. Es que Obata en entrevistas ha llegado a decir que cuando estaban haciendo Death Note nunca se encontró con Oba, que toda la comunicación que tenían era a través del editor. Estás escribiendo o estás elaborando una obra con alguien y no le conoces. Que yo no sé si esto lo hacen por engordar más la figura misteriosa de Oba, pero cuanto menos es raro. De todas formas, ya como crítica, tengo la sensación de que a veces hay el gestionar un guión de este tipo, porque no solo estamos hablando de la batalla que se libra al principio entre L y Kira. Estamos hablando también de todas las normas que van apareciendo a lo largo de la historia del cuaderno. Y llega un momento, al menos es la sensación que me da, que se crea una historia tan compleja que a Oba se le va de las manos, ¿eh? Al menos... Es que tienes tanta mierda... Bueno, cuando digo tanta mierda, entiéndeme. Sí. Tienes tanta información sí. que dices, ¿cómo coño la doy? La doy a cachos. Es que al final, si deberías... O sea, lo puedes estructurar y tal. Lo único que te llevaría mucho más tiempo. Y al final te toca sacarlo un poco en plan de... ¡Buah! Todo a tu tiplet. Y... Empiezas 1 y luego el 2 y luego el 3. Pero resulta que el 1 no lo has terminado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En vez de hacer 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Sabes? Porque es que si no... tienes el primer 1, pero antes del segundo 1 necesitas el 2, ¿sabes? Como si fuese una matriz. Sí. Es que es muy complicado, tío. Es que esta historia es difícil. Y sobre todo la forma en la que coloca las piezas e intenta que encajen. Que es muy complicado, que hay muchos factores alrededor. Ya te digo, sobre todo el tema de las reglas del Death Note. Ya no sabes si las reglas estaban preestablecidas antes o son reglas que se le van ocurriendo. Yo creo que es el problema de esta obra, precisamente. Es que yo pienso que se le van ocurriendo. Porque claro. De hecho, ¿tú te acuerdas cuando salen los agentes estos que van detrás de él? Que pone L a 4 tíos siguiéndole, investigándole. Sí. Pues es que esos capítulos los resuelve a base de sacar la regla que utiliza para ellos es la de ese momento. A uno le mata diciendo que tiene que morir X día en ese momento para que no le pillen cerca de él y todo eso. Y luego tiene que matar a su mujer porque le estaba investigando, ¿sabes? Sí. Joder, es que... Y esas son reglas, no son reglas del capítulo 1 ni del 2, son reglas de ese mismo capítulo. Es en plan, sin esa regla no resuelves ese capítulo. Es un poco de... A mí me parece un poco de improvisación. Es igual... Por ponerle una nota negativa, quiero decir, la obra es bastante... Yo hablo más del manga. El manga no hace tanto que lo leí, pero el anime sí, el manga no hace tanto que lo leí. Por cierto, una edición muy bonita que sacaron aquí en España, una edición en tomos negros, que es súper bonita. Muy chula. Sí, súper chula. Y sí da la sensación a veces de que se le está yendo de las manos. Al menos es la sensación que me da a mí. Sobre todo porque el arranque, y esto es, lo digo sinceramente, para mí es de los mejores arranques que he leído jamás en un manga. Es demencial. Cómo te tiene enganchado durante los primeros volúmenes es demencial. Esa batalla que libran entre ambos está increíblemente bien escrita. De hecho, es lo más interesante, Sergio, porque en mi opinión ese juego del perro y el gato y el ratón que se tienen entre los dos, porque unas veces es uno el que intenta cogerle las costillas al otro y otras veces es al revés, es lo más especial, porque son dos chavales muy brillantes y de hecho se dan todo tipo de situaciones súper revesadas, no porque no te las veas creíbles, sino por el hecho que dices que son dos tíos que son dos fueras de serie, lo cual a Sugumi Oba yo, vamos, le agradezco muchísimo que haya podido crear todas esas situaciones tan inverosímiles como he dicho, pero tan posibles de gente superior mentalmente, lo digo en serio. Luego ya empiezan las fisuras. Pero es que a este manga le pasa un poco al revés. Normalmente, o a este manga o a esta historia, normalmente todas las historias empiezan un poco más flojas por el hecho de que te tiene que meter en un contexto del personaje. Aquí directamente es que te da todo, te da lo que sería la artillería pesada, te la da desde el primer momento. Dices, toma, pum. Y te atrapa. Sobre todo porque te cuesta meterte en la cabeza de los dos. O sea, es enrevesado, es complejo, no es facilón, no es que estés leyéndolo y digas, vale, esto va a ir por aquí. Se produce una batalla entre los dos de inteligencia que es bastante atractivo. Ya te digo que yo, por ejemplo, cuando empecé a leerla, la devoré. Al principio lo devoré, luego ya hay un bajón que se nota bastante. Y luego viene pues, lo que sucede a mitad de la obra, que quita un poco de magia. Pero aún así, intenta mantener, igual con demasiado esfuerzo, un poco el nivel de la primera parte. El problema es que el nivel de la primera parte lo mantienes porque hay ciertos ingredientes y el nivel de la segunda no puedes porque no están los mismos ingredientes. La pena es que igual si se hubiese quedado la obra solo en la primera parte,
estaríamos hablando igual de una de las obras maestras de los últimos 20 años de manga. Pues es que seguramente lo que tenía en el pasado. De hecho, es lo que hemos mencionado antes, que es lo que se ve reflejado en la obra, que es lo importante, que es el hecho de que si no termina la primera parte, a mí me parece que es por dos razones. O porque el que pone la pasta te dice necesito más para cubrir X espacio, o porque directamente la historia te ha podido llevar hacia ese momento, pero a ti como creador no te gusta ese momento. Sí, que es triste a veces, que se artificialice el arte simplemente porque está funcionando bien económicamente. También hay que entender a los autores que ven que una obra suya ha cautivado al público y lo que intentan a veces es alargar ese éxito. Pero ese es un problema también, joder. Tú, Sergio, sí. Tú eres músico, tú sabes que muchas veces con el tema de la música pasan cosas parecidas. Tú puedes tener un tema y a veces parece que tienes que hacer las estructuras típicas, pero esa canción no te pide un solo, o esa canción te pide un viento, o esa canción no te pide esa línea de bajo, ¿sabes? Y muchas veces lo haces por seguir patrones, o por extender el chicle, o por costumbre, rutina, no sé. Pues yo pienso que con las obras pasa un poco igual. Tú pegas el petardazo y a lo mejor hay que saber cuándo poner un punto y final. Yo pienso que esta obra no lo supo poner y eso le quitó puntos. Que además del anime, por cierto, un poco para ejemplificar el éxito que tuvo, también salieron un par de películas con actores reales. Muy chulas, por cierto, las adaptaciones de los Shinigami, lo que sería lo que está fuera del mundo de los humanos. A mí me gustó mucho la forma de hacerlo, estaba curioso. Y hasta videojuegos, creo que también. Ha habido ahí un poco de mercadotecnia alrededor de... Por eso decimos que tuvo éxito. Si no, estas cosas no se suelen hacer en Japón. O sea, van a intentar ir a lo seguro. Estamos hablando de una obra que es recomendable, una obra que es accesible, una obra que requiere que el lector también preste atención. No es una obra, no es sencilla, por decirlo así, no es una obra que te sientes y puedas desconectar con ella, sino que requiere parte de tu atención, más que nada porque el guión es complejo. Es un puzzle en el que se van colocando las piezas y tienes que estar de una forma activa viendo ese puzzle. Igual que One Piece se puede explicar y otras series se pueden explicar, esta serie es muy difícil de explicar. Realmente tienes que verla porque todo el tema del funcionamiento del Node y todo eso son cosas que yo creo que tienes que vivir. Vivir en el sentido de estar leyéndolo, viéndolo, ¿sabes? Y además es que nosotros nos hemos juntado, ha salido mal la pareja en el sentido de que es que a mí no me gusta Akira, tío, yo le odio. Y yo sé que a ti tampoco te gusta Akira. Hombre, a mí me cae bien Kira Sensei. Por cierto, se hizo una entrevista en el descampado, le hicimos una entrevista hace un par de meses. Sí. Y que es un tío muy salado y majete. Y que tenéis que escucharla, ¿eh? Yo creo que es el momento en el que mata al primer inocente. Creo que es el momento en el que empieza... Ya no cuando mata al falso L, sino cuando le ponen a los policías detrás y empieza a matarlos y dices tú, hostia, tío, es que se te está yendo mucho la pinza. Es que ya no puedes hacer que tus acciones, que tu obsesión por el poder prime sobre la ética, sobre la moral. Cuando empieza... Es que ahí llega el problema. Claro. Por eso por eso le he dicho que lo bueno de las historias es el tema de tener protagonistas y antagonistas, pero es que, en mi opinión, Kira, o sea, de ser el protagonista, ser el antagonista. De hecho, por mi concepto, lo que hace Kira no está bien. Independientemente de que tú sepas que una persona se está equivocando, que haya matado a alguien o todo lo que sea, no te da derecho para matar a otra persona. Esto, según mi opinión, obviamente. Y yo soy de la corriente de L, de lo que hace Kira hay que detenerlo. Mira, yo, lo podría resumir de una forma, que es la forma con la que acabé viendo yo la serie. Y es que, independientemente de lo que tú elijas en la vida, lo importante es que tienes la posibilidad de elegir. Y creo que Kira realmente te libra a todo el mundo. Kira libra a todo el mundo del libre albedrío. Es una forma interesante de verlo, ¿sí? Sí, pues se convierte en el demiurgo, en el dios. Se convierte en un dios. Es el demiurgo platónico. Es el tío que dirige y azota y castiga y mueve las riendas. Y eso no puede ser. Las personas tienen sus propias riendas, las personas pueden elegir. Y que haya alguien que te limita tu posibilidad de elegir, que es muy cruel, porque puede sonar muy duro el hecho de que hay personas que eligen cosas que todo el mundo rechaza y todo el mundo repudia. Pero independientemente de lo que elijamos, hay que elegir. Y si alguien te quita la libertad de elegir, esa persona no tiene mi apoyo, eso lo tengo claro.
yo creo que vamos a acabar con esa reflexión, este especial o este breve repaso a Death Note. Digo breve porque el de One Piece se nos fue un poco de las manos y esto es una cosa, esto ya es más normal. Estamos hablando de una hora de programa, que dentro de lo que cabe está bien, y que está bien también hacer de vez en cuando programas cortos, que luego nos cebamos mucho y hacemos programas de 6 horas y luego nos escucháis, cabrones, Creo que es algo muy recomendado, que es algo diferente, es algo peculiar, es algo que te hace plantearte tus propios conceptos de justicia, de moral. Sí. Si quieres ver algo de calidad, Pues a leer o ver Death Note. Es una obra muy interesante, una obra muy recomendable, que empieza con mucha fuerza. Igual ese es el mayor hándicap que tiene, porque luego tiene que aguantar el tirón durante muchas páginas y le cuesta. Pero aún así, una obra compleja que tenéis que leer, básicamente. Que por cierto, ¿cómo suena esto a las orquestaciones que hacía Carl Orff en Carmina Burana, Tela. Despide tú, Álvaro, si eso. Esto es todo, amigos del descampado. Andradio. Hola, ¿qué tal? Sergio. Sí, aquí estoy. Y queridos oyentes, ha sido un placer estar aquí con vosotros y bueno, espero. No se acuerda nunca. Nada. Álvaro. Álvaro. Nada. Álvaro, ¿qué pasa? A ti no te quiero. Bueno, pues me pasa diario. Bueno, que ha sido un placer. Sí, hola, Álvaro. Espero que me invitéis para un nuevo anime. Claro que sí, hombre. Un abrazo muy fuerte, amigos. Muchas gracias. A vosotros. Ale. Que ha quedado así un tono un poco tristón en este programa. Entonces, a veces cuando grabamos este tipo de historias, este tipo de podcast, pues suceden cosas. Y lo que vais a escuchar a continuación son pues algunas tomas falsas, de esas que se meten a veces, que hacen mucha risa y mucho humor, ¿vale? Venga. Round 1. Bueno, pues, amigos del descampado. Perdón. ¿Perdona? ¿Cómo has dicho? Perdón. Me he quitado la vena. Madre mía. Round 2. Bienvenidos a este especial del descampado. Hoy vamos a contaros, He muerto. Alguien ha escrito mi nombre en el Death Note y acabo de morir. No. Hoy tenemos... ¿Qué coño estás diciendo? No digo nada. Vuelvo a empezar otra vez. Round 3. Bienvenidos al Descampado. Hoy os traemos una serie japonesa, un manga llamado Death Note. ¿Por qué es que lo has hecho? Lo has hecho igual que el de Cuarto Milenio, tío. Bienvenidos a Cuarto Milenio. Hoy os traemos una serie terrorífica que se llama Death Note. ¿Serendipia? ¿Coincidencia? Death Note es una serie sobre muerte y destrucción. Hazlo bien, anda. Dentro cabecera. Round 4. Por si. Nada, muy bien. Encantado de volver a trabajar con vosotros. ¿Con quién es? Contigo y con Andradio y esa gente. Ah, vale, sí, con Andradio. Sí, aquí estoy. Andradio, por favor, que esto es un especial de One Piece, iba a decir yo, no, de Death Note. Esto es un especial de Death Note, Andradio. Sí, yo tengo una libreta de esas. Pero Andradio, vamos a ver, acabamos de empezar el programa, todavía no hemos contado ni siquiera de qué va Death Note, no hemos dicho nada, o sea, estamos hablando de... ¿Me estás diciendo lo de la libreta? Sí, la libreta, tengo aquí una, mira, tengo aquí puesto un nombre, tengo puesto el nombre de gente que no quiere pactar y pues...